lesiones en el esqueleto. Habíamos visto una parte de la extremidad superior, si no me equivoco, hasta aquí, ¿sí? Todo esto. Eso también. No, antes. Ahí. Bueno, de cualquier manera, si esta parte no la vimos, ahora la vamos a ver. Entonces, ¿perdón? Terminamos Húmero, hasta el codo. Todo esto hemos visto. Las fracturas en el húmero. Fraturas necessárias de húmero tipo A, B, B, C, C1, C2, calças. Sí, se ve. Até tratamento. Bueno, aquí esto también. ¿Sí? Bueno. Eso no. Esto sí. No, sí. Tratamento pediátrico. Tratamento Para social. tratamento pediátrico. De novo, hein? Bueno, de cualquier manera vamos a repetir esta parte. Entonces, fracturas en el tercio proximal del húmero. También existen muchas clasificaciones con respecto a la forma en la que se fractura el húmero, la porción superior del húmero, ¿sí? Aquí está esta clasificación de Nier, que nos habla de 4 fragmentos: la cabeza, la parte del troquíter, que es el número 2, el troquín, el número 3, y la diáfisis del húmero, número 4. ¿Okay? Entonces, la mayor parte de las fracturas, sobre todo en ancianos, grupos de edad por encima de los 60 años, ¿puede apagar esa luz, por favor? Se van a dar de esta forma: fracturas multifragmentarias, con minutas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo con la luz ahora? Encienda las dos. Ahí está. No. Ahora sí. Bien, entonces, las fracturas más simples de esta porción del húmero se dan justamente como se está viendo en esta imagen, ¿no? Una fractura aislada del troquíter. Ustedes saben que este hueso presta inserción a lo que es el manguito de los rotadores, el supraespinoso. Entonces va a haber una suerte de arrancamiento, una avulsión del troquíter. Esta es una forma. La otra se da a este nivel, en lo que conocemos como el cuello quirúrgico del húmero, inclusive asociada a luxación de la cabeza humeral. Y en esta otra imagen se puede apreciar la fractura de la cabeza y del troquíter, ¿no? Entonces, en ambos sexos se va a presentar por igual, ligeramente más frecuente en el varón, sobre todo en edad productiva todavía, alrededor de los 40 años de edad, y en las mujeres se ve influida la fractura por la osteoporosis, ¿no? La desmineralización de los huesos. Este es un esquema que nos muestra nuevamente la fractura. En el cuadro clínico encontramos dolor, impotencia funcional, como en cualquier otra fractura. No necesitan copiar todo tal cual. Hay limitación en los movimientos. Ustedes saben que el hombro es la articulación que más movilidad tiene. Entonces todos los movimientos van a estar completamente restringidos. Es importante pedir una radiografía de frente en toda sospecha de fractura del cuello de húmero,
así como hemos visto en clavícula, etc. Radiografía de frente, AP, y en ocasiones radiografía axial o axilar, ¿no? En la que el rayo entra por la axila para poder visualizar desde otro ángulo la fractura, ¿no? Precisamente para ver esto, que con una radiografía de frente no podemos ver si la cabeza está desplazada hacia adelante o hacia atrás, simplemente se ve desplazada, pero no sabemos en qué dirección se ha ido. Entonces, radiografías axiales, o en su defecto en ocasiones una tomografía, ¿no? Y el tratamiento, en algunos casos, cuando no hay severos desplazamientos, es conservador. ¿En qué consiste el tratamiento conservador? Vendaje, ya les he mencionado el vendaje de Desault, el vendaje de Velpo o Gilchrist, ¿ven? Que hemos visto en clase pasada, o finalmente un simple cabestrillo, una tipolla, que sirva de inmovilizador de hombro. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar así? 3 semanas. En el peor de los casos, 1 mes inmovilizado, no más. Después de ese periodo comienza a hacer movilizaciones suaves para evitar daño colateral. Ahí dice, cuando hay menos de 3 milímetros de desplazamiento entre los fragmentos, el tratamiento es conservador. Más de 3 milímetros, tratamiento quirúrgico. Pues esto es muy teórico, en realidad hay que ver muchos factores, ¿no? La edad, si es un individuo que todavía trabaja, en fin. Y estas son algunas formas de tratar, con clavijas, o alambres, o clavos, pinos, que se atraviesan en diferentes direcciones para hacer una adecuada estabilización, o en su defecto usar una placa de esta forma, una placa en T con tornillos, o una combinación de un alambre, este es un alambre con unos tornillos también, para hacer una sujeción, una estabilización de toda la fractura. Bien, una complicación bastante común de estas fracturas suele ser la lesión del nervio circunflejo, por si acaso. Nervio circunflejo, también conocido como nervio axilar. ¿Y qué es lo que va a suceder si hay lesión del nervio axilar? Pues tiene dos componentes, un componente motor y otro sensitivo. Si solo se lesiona la parte sensitiva, el individuo va a quedar con anestesia en la cara externa del brazo, ya no tiene más sensibilidad. A veces la recupera después de unos meses. Pero si es la parte motora, va a existir parálisis. En la parte superior del brazo los músculos no trabajan más. Eso significa que lo va a tener el brazo flácido, incapacidad para levantar, para peinarse, para comer y hacer un montón de actividades cotidianas, ¿no? Ese es un problema muy, muy serio. Muchas veces es irreversible la lesión. Bien, más abajo tenemos las fracturas supracondíleas, ¿sí? La fractura supracondilia del húmero. Muchos de estos pacientes son niños entre 6 y 12 años de edad, la mayor parte varones, ¿sí? Que tienden a caer cuando están haciendo deporte, cuando están corriendo, caen de la pared, del árbol, en fin, caen sobre la manito en extensión con todo el peso del cuerpo, generando este tipo de fractura. Por eso se llama supracondilia, está por encima de los cóndilos del húmero, muy cerca al codo. Y este desplazamiento, que es el más habitual, es cuando el codo y el antebrazo desplazan para atrás y la diáfisis para adelante. Es la forma más común, ¿ya? Anterior, 95% de los casos, este desplazamiento. ¿Y qué importancia puede tener una situación de esta? Que por aquí adelante pasa una arteria que es elemental para la nutrición del brazo, la arteria humeral. Y también por aquí adelante, muy pegada al hueso, está el nervio mediano. Entonces, 2 elementos vitales para la función de la mano. Entonces se lesionan con relativa frecuencia, si es que no se hace un tratamiento adecuado.
Cuando hay desplazamiento posterior, apenas en un 5% de los casos, pero también hay desplazamientos laterales, ¿no? Hacia afuera o hacia adentro. Entonces, estos niños a veces son conducidos no necesariamente al médico, se los lleva a estos curanderos, que hay muchos por ahí en las poblaciones pequeñas, donde los traccionan y jalan, quieren acomodar, entre comillas, los huesitos dañados, y más bien lo que hacen es dañar peor, ¿no? Ahí está el mecanismo de lesión, lo que les decía, una caída sobre la mano, el codo en extensión, con todo el peso del cuerpo, o en ocasiones caídas sobre el mismo codo. Menos frecuente esta forma de caer, por el acto reflejo que siempre uno tiende a apoyar la mano, ¿no? Entonces, en este tipo de lesión muchas veces encontramos esta epifisiólisis a la que les he mencionado, la lesión del cartílago de crecimiento, generando a largo plazo deformidades muy serias en el brazo. Ahí está, este es una epifisiólisis, desprendimiento del cartílago, ¿no? Que les he hablado del tipo Salter 1, 2, 3, etc. ¿Está hablando? ¿Sí? Sí. Ok. Cuadro clínico, dolor, deformidad, dependiendo del tipo de desplazamiento. Ahí está una imagen que corrobora aquello que les he mencionado acerca de la arteria humeral, que está muy pegadita al hueso. Un desgarro, una ruptura en esta arteria puede ser catastrófica, ¿no? Si no se hace un diagnóstico y un tratamiento oportuno, hasta puede perder el bracito el niño. Probable compromiso vasculonervioso. Hay aumento de volumen en el codo. El aumento de volumen, cuando es muy severo y prolongado, nos debe hacer sospechar en un síndrome compartimental, que en esta región se conoce con la denominación de contractura isquémica de Volkmann. ¿Alguien ha escuchado hablar de la contractura isquémica de Volkmann? También se conoce como síndrome de Volkmann. Pues si estoy hablando de un síndrome compartimental, es que va a haber compromiso arterial, va a haber compromiso neurológico, nervio periférico, con severa isquemia. Los síntomas son dolor intenso en la mano, contractura, pérdida del pulso, trastornos de la sensibilidad, todo lo que involucra a un cuadro de compresión nerviosa y de oclusión arterial, pues, ¿no? Entonces puede ser irreversible si no se hace un tratamiento, un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Ahí está, miren, un desplazamiento tan severo en el húmero que hasta puede terminar en fractura expuesta en algunos casos. Ahí está una porción del húmero que está aquí y la otra desplazada hacia afuera. Un intento de regeneración aquí con callo y toda la cosa. Entonces, diagnóstico clínico inicialmente con radiografía. Siempre se debe apoyar con las radiografías de frente y de perfil. Este es frente y este es perfil. ¿Okay? Frente y perfil. A veces tomografía. La mayoría de estas fracturas se desplazan y requieren de una osteosíntesis, o por lo menos una osteodesis, ¿no? Con clavos. Y aquí una fractura aislada de un cóndilo, el cóndilo externo del húmero, tratada mediante un enclavijado, dos clavos muy delgaditos. Aquí hay otra fractura muy severa que ha requerido de una gran cantidad de material de osteosíntesis, placa con tornillos, clavos y una serie de cosas. Toda una ferretería ahí abajo, ¿no? Hombre biónico. Diga. ¿Los clavos sacan después, no? Los clavos sacan. Si son simplemente clavos como estos, saca a los 2-3 meses, tiene que sacar. Una vez que ya está formado el callo y cuando ya está estable la cosa. Pero si es una placa con tornillos, saca al año más o menos. De esta región, ¿no? El codo. De otros sectores se saca a los 2 años. Bien, el tratamiento conservador en algunos casos, cuando no está desplazado, se inmoviliza con yeso durante 1 mes, 3 semanas, dependiendo de la severidad de la lesión.
Y es quirúrgico cuando hay desplazamiento y con mayor razón si hay compromiso vasculonervioso. Hay que explorar todo el canal por donde pasa la arteria, nervio, etc. Y esta es una de las complicaciones. Mira, cuando hay una lesión del cartílago de crecimiento, se va a presentar un codo valgo o varo por consolidación viciosa. Pues, deja de desarrollar, se bloquea el desarrollo en cierto modo y queda así, deformado. ¿No? Esas deformaciones hay que operarlas casi siempre ya en la edad adulta. Ahí está la clasificación de Salter y Harris de la que ya les he mencionado. Vamos descendiendo por el miembro superior y nos encontramos ya en la región del antebrazo, codo y antebrazo en realidad. La luxofractura de Monteggia, conocidísima esta lesión. Es una de las más frecuentes de esta región del cuerpo. Fractura en el tercio proximal del cúbito y luxación de la cabeza del radio. Vean, ambos huesos se van en sentido anterior, se van para adelante, luxa porque se rompe el ligamento, fractura aquí. Dependiendo de la forma en la que cae el individuo, en algunos casos el desplazamiento puede ser para atrás también. Entonces, hablamos de un Monteggia, déjenme ver si hay aquí está. Fractura con angulación anterior se llama Monteggia tipo 1, cuando todo se va para adelante como en esta imagen. ¿Sí? El Monteggia tipo 2 es cuando los fragmentos se van para atrás más bien, la luxación y la fractura para posterior. El Monteggia tipo 3 es una luxación lateral, desplazamiento lateral como en esta imagen. Esta es una imagen de frente, la cabeza del radio desplazó para afuera y la fractura también, angulada para afuera. Y la de tipo 4 es una luxación anterior, ¿sí? Fractura del tercio proximal, del cúbito, luxación anterior y con lesión severa en la articulación radiocubital. Lesión severa de la articulación radiocubital. Casi siempre con exposición, además, el tipo 4. Hay exposición de hueso. Más frecuente, bueno, la etiología. Pronación forzada. Fíjense que en algunos casos de pelea, lucha, ¿no? Brega, puede haber esta maniobra de pronar en forma forzada el antebrazo del contrincante, ¿no ves? Y eso es lo que genera la lesión. O después de algún ejercicio muy forzado, accidente de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, pronación forzada en la mayor parte de los casos. Niños y adolescentes son los más afectados. Sexo masculino, como siempre, más inquieto el varón, muy raras veces en la mujer. Esas son algunas de las características generales. Dolor, incapacidad funcional, edema en el codo y el antebrazo, diagnóstico clínico inicialmente y radiográfico para corroborar. A veces el diagnóstico no es tan fácil a través de la radiografía, hay necesidad de hacer un examen tomográfico también. Ahí está, miren, este es un niño, por ejemplo, un niño pequeña, muy pequeñito, tiene cartílagos de crecimiento todavía. El radio es este, está completamente separado de la articulación, luxado hacia lateral, y ahí está el desplazamiento del cúbito hacia lateral también. Monteggia tipo 3. Aquí está otro, fractura de cúbito, luxación de cabeza de radio, este hacia adelante, fractura con minuta del cúbito, radio dislocado para adelante, y así sucesivamente. Entonces, el tratamiento en la mayor parte de estos casos es incruento, se deben efectuar maniobras, manipulación para reducir, ¿sí? Tratamiento conservador. Cuando hay inestabilidad, es decir, que no queda en su lugar, es que los ligamentos están tan dañados que necesita hacer una cirugía. Placa con tornillos o cerclaje con alambre
ese alambre que han visto en alguna oportunidad ya, alrededor de 2 o 3 clavos para cerrar la fractura. A eso le llamamos obenque también. Este es un sistema de obenque, por ejemplo. Un clavo ahí, dentro del hueso, y un alambre que va a cerrar esta fractura. Luxofractura de Galeazzi, otra lesión conocidísima también en la región del antebrazo, más cerca a la muñeca en este caso, puño. Es una luxación del cúbito con fractura del radio. Luxación del cúbito, fractura del radio, distal, muñeca. La forma en la que se da esta lesión, al revés, ¿no? A la inversa, supinación forzada, accidentes de tránsito, deportivos y tal. Grupo de edad en adultos, particularmente, aunque también los niños y adolescentes. En ambos sexos por igual, ligeramente más común en el varón. El cuadro clínico es el mismo, no necesitan encontrar nada más aquí: dolor, limitación, deformidad, aumento de volumen, etcétera, etcétera. Y ahí está la lesión, miren aquí por ejemplo. Esta separación no es normal, el cúbito se ha dislocado para abajo y afuera, y aquí está la fractura del radio. Aquí también fractura del radio con una lesión no solamente de luxación, también hay fractura en el cúbito. Radiografías siempre de frente y perfil. Ahí está una imagen, un diagrama que nos muestra la lesión, fractura de radio, separación del cúbito. Hay que reparar este ligamento también, colocar placa con tornillo. En algunos casos puede ser expuesta, bastante frecuente. Este otro trastorno también bastante común, es bueno que lo conozcan, porque a veces llevan al niño al hospital y nadie sabe qué es lo que va a hacer. Se llama codo de niñera o también pronación dolorosa. Se da cuando el niño es traccionado del bracito, de la manito, así, de esta forma. Casi siempre la causante del problema es la niñera, la que cuida al niño, ¿no? Que no tiene ningún sentimiento de generosidad para con el niño. A veces los tratan muy mal y los levantan bruscamente, ¿no? Para subir la grada, etc. Casi en algunos casos hasta los arrastran a los niños. Entonces, esa tracción genera una subluxación de la cabeza del radio. Aquí, ahí está la imagen. Subluxación de la cabeza del radio. Pero es muy difícil de visualizar en una radiografía. Si uno pide radiografía no va a encontrar prácticamente nada. Y el niño llora y llora y grita de dolor y no quiere que nadie le toque el bracito. Casi siempre llega en una actitud de pronación. Ahí está. Por eso se llama pronación dolorosa. Cualquier intento de girar la mano hacia la supinación le provoca un intensísimo dolor al niño. Casi siempre se da en niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque a esta edad no está bien desarrollado el ligamento que une a estos dos huesos. Ligamento anular se llama, radiocubital. No está bien desarrollado y por eso es que se genera la luxación. Ambos sexos por igual, un poco más en el varoncito. Por las niñas hay un poco más de consideración. ¿Okay? Cuadro clínico, dolor, impotencia funcional. Entonces, la forma de tratar esto es muy simple. Solamente hay que traccionar ligeramente y supinar. Se escucha un pequeño clic suavito. Es cuando el radio ha entrado nuevamente a su posición original. A veces hay necesidad de empujar con el dedo un poco para que encaje, ¿no? Y para el llanto, automáticamente deja de llorar el niño. Es interesante ahí los padres quedan asombrados y tal. Bien, fractura diafisaria del radio cúbito, ambos huesos,
Muy común esta fractura, sobre todo en adolescentes, en niños que están entrando a la adolescencia, ¿no? Esos niños que hacen mucho deporte, mucha actividad física, traumatismo directo o indirecto, caída, golpe, torsión, todos los mecanismos que puedan ustedes imaginar, siempre más común en el varón, y la anatomía patológica depende de cómo es que se ha producido la lesión, con desplazamientos groseros a veces, fracturas expuestas o no expuestas. Aquí miren una fractura segmentaria, bifocal en ambos huesos de antebrazos, radio y cúbito, ¿no? Con desplazamiento, angulación y todas las características, vista de frente y vista de perfil, la fractura, radio y cúbito. Ahí hay otra, fractura cabalgada de radio y cúbito, grave, aquí otra. Entonces, la importancia de la fractura en ambos huesos radica en que hay mucha inestabilidad. Casi siempre son pacientes que necesitan cirugía. Ahí está una modalidad de fractura como esta que ven acá, que se llama entallo verde, típica de niños, ¿no? No llega a romper completamente. Hay algo que todavía conserva la continuidad en el hueso. Entonces lo único que hace el médico es desangular, bajo anestesia de preferencia, y luego enyesar. Ahí está la forma en la que llega después de la reducción, formación de callo, ¿no? Ven, es más grueso aquí el hueso, está engrosado, eso es la formación del callo. Aquí fracturas desplazadas, cabalgadas, severamente dañado el hueso, y no olvidar el tema de las fracturas expuestas, ¿no? Muy común encontrar fracturas de tipo 1, sobre todo en jóvenes, en niños. Tipo 1 de Gustilo, ¿de acuerdo? Típica deformidad, la mayor parte de estos son operados. Diagnóstico radiográfico, siempre radiografía de frente y lateral. Si son fracturas estables, un aparato de yeso es suficiente, inmovilizar con un yeso. Pero la mayor parte, cirugía, ¿no? Placa y tornillos es la mejor opción, o un fijador externo como este. Fijador externo, para mantener los fragmentos bien alineados. Y esta fractura, que es importante que ustedes la lean y amplíen un poco esto que yo les voy a dar. Por si acaso, la fractura de Colles en realidad se llama Colles-Putó o Putó-Colles, es lo mismo, son dos apellidos. Poteau se escribe. Es la fractura más frecuente después de los 50 años de edad. Puede ser pregunta de examen. ¿Cómo puede ser? Caída con la mano en extensión. ¿Ya? Viejito, 60, 70 años, tropieza y cae, apoya la manito, y la osteoporosis que tiene hace que se desprenda un fragmento aquí en la epífisis de la muñeca. Sexo, más en mujeres. ¿Por qué? Por la osteoporosis, pues es más común en mujeres, ¿no? Postmenopausia, sobre todo, después de los 50. Es una fractura metafisaria distal del radio, con fractura de la apófisis del estiloide del cúbito. Aquí les voy a mostrar una imagen. La forma en la que llega el paciente, miren, una deformidad característica que se llama en dorso de tenedor, dorso de garfo, ¿no ven? ¿Perdón? Dolor, deformidad, imposibilidad funcional, posible ruptura del tendón del flexor largo del pulgar. ¿Qué va a pasar si no hay flexión? El dedo va a estar así, pues todo el tiempo. Le dice al paciente, a ver, flexione el dedito. No consigue hacerlo. Eso significa que ha roto el tendón.
y hay que reparar. Es raro, pero siempre hay que considerar. Y esto que es más grave, probable lesión en el nervio mediano, pues pasa muy cerca, por la región palmar, el túnel del carpo. Entonces, si el fragmento óseo daña al nervio, grave, la sensación en la mano es sumamente desagradable, con dolor, parestesia y toda la cosa. Hay muchas clasificaciones de las fracturas de Colles. Esta clasificación no quiero que la tomen en cuenta. Más bien, busquen por favor la clasificación AO. Así, clasificación AO. Hola. Hola. Sí, bien. Entonces, clasificación AO. Muchas de las fracturas tienen la clasificación AO. Y esta que están encontrando aquí es una variedad de la clasificación AO. ¿Okay? ¿Cómo es lo que clasifica? Estas vistas de frente y estas vistas de perfil. Fractura transversa simple de radio, la tipo 1. Fractura transversa simple de radio. En la de tipo 2 hay una fractura transversa con angulación o desplazamiento. En la de tipo 3 es una fractura intraarticular no desplazada. Intraarticular no desplazada. Y la de tipo 4, fractura conminuta en la epífisis del radio. Está destrozada la articulación. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esta persona? Si no se hace algo adecuado, va a generarse una limitación importante en la mano. Aun cuando es de edad avanzada, va a presentar mucha incapacidad y dolor en la mano. Entonces, el diagnóstico clínico en base a la deformidad dorso-detenedórica, radiografía de frente y lateral, tratamiento, la mayor parte de estos casos requieren una reducción, hay que acomodar los huesos en su lugar, ¿no ven? Y luego hacer una inmovilización con yeso. ¿Cuánto tiempo tiene que estar enyesado? Ahí viene la parte fea. Son 45 días, un mes y medio para una fractura que parece tan insignificante. 45 días, pero no hay otra. Ahí está la fractura vista de perfil, pero este no es un adulto, es un niño, mire, todavía tiene cartílago de crecimiento. Pero una desviación dorsal típica de la fractura de Colles, dorso del tenedor. Aquí otra, desplazamiento severo en ambos fragmentos de la porción distal del antebrazo. Ahí está, fractura, y aquí hay otra fractura pequeñita, apófisis estiloides del cúbito. Solo es mirar muchas para poder entender mejor la anatomía patológica. Y esta otra que ustedes ven acá, fractura de Smith, se llama, también conocida como la fractura de Colles invertida, muy común en ancianitos, más viejitos que los de la Colles. Hola. Hola. Pero más hacia el oeste, pues. Papá Pablo, claro. Papá Pablo, en Venezuela tienes que atravesar la plazuela de Fontanilla. No importa. ¿Ya? Fractura de Smith, Colles invertida también se llama. Aquí el ancianito tiende a caer más bien con la mano en flexión, no en extensión, sino en flexión. Ya no tiene reflejo el ancianito. Entonces cae con todo el peso del cuerpo y se produce la fractura. Ahí está el desplazamiento. Es muy parecida, nada más que los desvíos son en sentido contrario. ¿Sí? La Colles es así, la otra es así. Ahí está. No vamos a
detallar mucho, pero los nombres, por favor, vayan memorizando para no olvidar nunca más. Todos los días llega gente a los hospitales con estas fracturas, son las más comunes. Ahí hay otra. Aquí está el tratamiento quirúrgico, modalidad de placa con tornillos, ¿sí? Donde se debe mantener la articulación básicamente. Bien, pasamos al segmento inferior, fracturas a nivel de la cadera, el cuello del fémur, trauma directo o indirecto, en algunos casos jóvenes que caen de altura, muchachos, ¿sí? Adolescentes, más común en los varones, pero mucho más común en personas de edad avanzada, más de 50 años. A veces se forma, más bien se da la fractura no por caída, sino por la desmineralización del hueso. El cuello del fémur es uno de los segmentos que más desmineraliza en la edad avanzada. Entonces a veces el paciente está caminando en la calle y se rompe el hueso y después se cae. Primero fractura y después cae. Entonces puede ser una fractura patológica en algunos casos. Más común en las mujeres cuando son mayorcitas, posmenopausia. Modalidad intraarticular o extraarticular o extracapsular, que es lo mismo. Aquí está una clasificación muy clara de todas las fracturas del cuello del fémur. A esta se le llama subcapital, por debajo de la cabeza. Transcervical, por el medio del cuello. Basocervical, en la base del cuello. Subtrocantérica, debajo de los trocánteres. Fractura del trocánter mayor, del trocánter menor. ¿Cuál es la más frecuente de todas estas? La basicervical. Y hay otra que es esta, que es la pertrocantérica o intertrocantérica, también común. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Está relacionado con esto, la irrigación de la cabeza de fémur. Los vasos que irrigan a la cabeza penetran por el cuello, a partir de este punto entran. Entonces, si hay una fractura, chao irrigación, se produce necrosis en la cabeza. Esa es la gran complicación, la más temida complicación que existe en términos de fractura en esta región. Y si es una persona de edad avanzada, con mayor razón, se va a necrosar la cabeza, ¿no? Entonces, necrosis avascular se llama. A diferencia de las otras que están por debajo de los trocánteres, o sea, de los trocánteres para abajo, donde no hay ese riesgo de necrosis. En el cuadro clínico es importante considerar este detalle. Todo paciente con historia de caída, a veces son ancianitos que viven solos, ¿no? Y los encuentran ahí en el suelo de su casa, o caen en la calle, en fin. Antecedente de caída y con la piernita así rotada, como ven aquí, rotada y acortada además, se vuelve más corta la pierna. Es fractura de cuello de fémur, sin lugar a duda. La radiografía es solamente para certificar. Entonces hay dificultad, imposible. Ya no se para más pues este ancianito, es imposible. Poco común la lesión neurovascular. El nervio ciático está muy cerca, el nervio femoral por delante también está muy cerca y la arteria femoral, la actitud característica. Entonces, radiografía de frente solamente, aquí no se saca radiografía lateral, no hay ni cómo movilizarlo al viejito, ¿no? Con una radiografía de frente ya se ve todo. En paciente joven el tratamiento quirúrgico siempre, tornillos, placas, el clavo DHS, famoso el clavo DHS, es Dynamic
hip screw en inglés. Es un tornillo de compresión dinámica de la cadera. Les voy a mostrar imágenes. Y en los pacientes mayores se pueden colocar unas varillas que penetran por la médula del hueso, desde la rodilla. El corte se hace en la rodilla en realidad, y desde ahí se introducen 2 o 3 clavos hasta el cuello del fémur, o en algunos casos el clavo de HS también sirve, o directamente una prótesis. Si se sabe que la cabeza del fémur va a necrosar, en algún momento va a necrosar, entonces se coloca una prótesis definitiva. Ahí está el DHS, Dynamic Screw, Hip Screw, un tornillo con rosca que penetra hasta la cabeza. Para hacer esta cirugía generalmente se requiere de un equipamiento especial, ¿no? Ahí está la prótesis en la cadera. Se ha sacado la cabeza del fémur, se ha reemplazado por esto. Aquí hay otra prótesis total, incluyendo el acetábulo. Esta es prótesis parcial, solo la cabeza, y aquí también el acetábulo. Ahí está la prótesis. Una forma de colocar unos tornillos. Los resultados no son buenos, pero algunos prefieren hacer placa con tornillo y prótesis. Ahí está. Esa es la forma. En la diáfisis del fémur, lo propio. Traumatismos casi siempre son trauma violento. Para que se rompa este hueso, que es el más grande de nuestro esqueleto, se necesita un trauma muy violento. Caída de altura, la mayor parte de las veces. Caída de altura, accidente de tránsito, ¿no? Caída de edificio, caída de avión, lo que quieran. Entonces, más común en varón, 2 a 1, diferentes modalidades, ahí están transversas, conminutas, en espiral, pueden ser expuestas. También se da en pacientes pediátricos, mucha frecuencia. Y hay muchos niños con maltrato familiar, ¿no? El padre lo agarra a patadas a veces al niño, esos que torturan a sus hijos porque no han lavado bien la ropa, esas historias que se suelen escuchar de vez en cuando. Y llegan al hospital y dicen, mi hijito se ha caído. Cuando vemos con cuidado, tiene moretones por todas partes, quemadas de cigarrillo, heridas por aquí y por allá, ¿no? Maltrato infantil típico, se suele ver. Hay que hacer un buen diagnóstico de esto. El niño maltratado. Bueno, dolor, actitud, siempre hay una deformidad, pues. Rotación. Como no hay estabilidad, el hueso ha perdido la continuidad, está completamente rotada la extremidad. ¿Sí? Aumento de volumen. Puede existir un síndrome compartimental que obliga a hacer una intervención quirúrgica rápida, precoz. Puede existir compromiso neurovascular y a veces exposición de la fractura, como les dije hace un momento. Ahí están algunas modalidades. Esta es una fractura conminuta, con un tercer fragmento en realidad. Esto que ven aquí es una barra metálica nomás, la férula que estaba inmovilizando al hombre. Aquí está, pero fractura conminuta, aquí una fractura desplazada, cabalgada, angulada, subtrocantérica es esta, en fin, varias formas. Una fractura helicoidal o en espiral, esto se da más en viejitos, en ancianitos. Aquí otra, transversal, desplazada, y estos son los clavos de Enders, que les he mencionado hace un momento. Unas varillas que se introducen desde la rodilla y pasan por la fractura hasta arriba. Una forma muy práctica de inmovilizar, porque el paciente puede caminar también precozmente. Hoy en día existen otros clavos más modernos que estos, que usa además un tornillo en el extremo, así atraviesa por acá y otro aquí. Se llama clavos bloqueados, ¿no? Antirrotacionales. Más adelante van a ver. Entonces, niños, el tratamiento.
Si son niños de corta edad, de 6 a 8 años, se puede colocar yeso. Más aún en niños que son menores, ¿no? 4, 3 añitos de edad a veces. Un aparatito de yeso. Se permite incluso que el hueso esté cabalgado, así puede estar uno encima de otro, cicatriza muy bien en los niños, es una maravilla. Pero después de los 8 años hay que operar. Reducción, osteosíntesis, placas, clavos, diferentes modalidades. En adultos siempre cirugía. Hay un clavo que se inventó un médico alemán en la Segunda Guerra Mundial, el clavo de Kuncher, que hasta el día de hoy se lo sigue colocando en algunos centros, sobre todo en zonas alejadas. Hay todavía clavos de Kuncher, clavo de Müller, el fijador externo, placas, cerclajes, tornillos y demás. Ahí está una fractura, miren, fractura expuesta, después de hacer el aseo quirúrgico y todo lo demás, antibiótico y todo lo que les he mencionado, fijación con un clavo intramedular bloqueado, un tornillo arriba, 2 tornillos abajo, para evitar que haya rotación del hueso. Esto es lo último, esto es lo que se hace hoy en día en casi todos los hospitales. Miren esta otra fractura segmentaria y conminuta, además. Segmentaria y conminuta. Fractura estabilizada con clavo bloqueado. Y así sucesivamente. Ahí está la técnica. Entra por aquí arriba, por el trocante del clavo, ¿no? Y bloquea. Okay. Cóndilos femorales en las rodillas. Con eso terminamos. Clase corta va a ser hoy. Traumatismo directo o indirecto, más en varones, adultos. Hay varias modalidades de estas fracturas en los cóndilos. Fíjense que la rodilla también es un segmento vital para la marcha, ¿no? Necesario para una buena marcha. Entonces, intercondilia, supracondilia, supraintercondilia, fractura por abulsión y fractura de Hoffa. Esas 5, por favor, revisen. En todos los libros de trauma van a encontrar. Aquí tengo unas imágenes, pero primero escriban. No se me duerman, por favor. Esta es una fractura muy grave, en algunas ocasiones puede ser grave por la lesión de la arteria femoral, la arteria poplitea en realidad. Justamente detrás de esta fractura es la bifurcación de la arteria poplitea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sangrado en la articulación, hay hemartrosis, tejido inflamatorio, aumenta la producción de líquido, aumento de volumen, dolor, impotencia funcional, bueno, todos los síntomas y signos de una fractura, y a eso se asocia el sangrado dentro de la articulación. Puede haber en algunos casos lesión de ligamentos de forma asociada a la fractura. Una buena evaluación. Diagnóstico clínico, el signo del témpano. ¿Cuál es ese? ¿Conocen? ¿Alguien escuchó hablar del signo del témpano? Es cuando hay derrame, cuando hay líquido dentro de la articulación, la rótula flota, pues, ¿no? Si presionan con el dedo, la patela, entra y sale, témpano de hielo. ¿Ya? Signo del bostezo, ¿cuál es ese? A ver, el de atrás. ¿Conoce el signo del bostezo? El de chaqueta gris. Ese mismo que está pegado a la pared. ¿No? ¿Quién sabe qué es signo de bostezo? En la práctica ya les han debido hablar del signo del bostezo.
Claro, lesión de ligamentos laterales. Pues. La rodilla se mueve de un lado para otro y se abre así como una boca. Cuando saca radiografía, abre la rodilla. Ese es el signo de postejo, ¿no? Signo del cajón anterior o posterior cuando hay lesión de ligamentos cruzados. La rodilla desplaza para adelante o para atrás cuando examinamos una rodilla en flexión. Yo les voy a mostrar un video la próxima.